Con la meditación buscamos el no cambio dentro de nosotros. Pero ¿de verdad podemos conocer algo similar al no cambio? De ser así, ¿eso que sea impoluto podría considerarse la base de la existencia? Y si el no cambio está en todas partes, ¿por qué no podemos verlo o sentirlo conscientemente? Con el cuerpo nos es imposible conocerlo, pues el mismo es solo un cascarón en movimiento, a la deriva sin nosotros poder hacer nada al respecto. Pero por un momento imagina que logras detenerte en un punto estático en el espacio, donde nada te pueda influir. A continuación, elimina toda la materia bariónica, que no quede ni un solo átomo en la existencia, incluyendo los tuyos. Elimina todo menos tu propio ser. ¿Qué te representaría en esa oscuridad? Solo serías la esfera que observa en tu interior, sin deseos, sin sensaciones, sin tiempo, estática. Lo que le daba la sensación de un yo, desapareció con la materia. Te encuentras solo, siendo el centro de la nada, rodeado de una oscuridad absoluta, una malla unidimensional que cobra volumen únicamente por tu percepción. Sin movimiento pierde dimensión y se vuelve indistinguible de ti. La sombra que te compone y la sombra que te rodea se vuelven una. Afuera y adentro dejan de existir. ¿Qué queda? Queda aquella fuerza que conforma la esfera que eres. Y si eliminamos la oscuridad, quedaría suspendido en una nada transparente, una densa conciencia en la que se sostenía la oscuridad, incorpórea, inerte, inefable. Y si también quitamos esa fuerza, ¿qué nos queda? Tan solo restaría el no ser siendo, un paradigma que no puede existir sin la voluntad del que observa, pues tiene que verse a sí mismo, y al mirarse, todo se crea. El primer paso para verse a sí mismo es la voluntad, la cual crea el movimiento. Con él se crea el volumen, con el volumen viene la dimensión, con la dimensión viene la proyección, con la proyección podemos ver por primera vez nuestra sombra, una esfera blanca y bariónica, la cual es nuestra antena dentro de la existencia. Con ella experimentamos la existencia individual dentro de la existencia universal, el universo creándose y viéndose en sí mismo y a sí mismo, en un tiempo, aquí y ahora, presente, pasado y futuro de sombras conscientes, destinadas a volverse en sí, destinadas a volver en sí, inconscientes solo en el tiempo que llamamos vida. Podemos rodear esa esfera y verla desde todos los ángulos. Podemos ver en su interior y volver a crear un solo ser, y con él una nueva historia. Vida. ¿Qué sería la vida? La esfera que mira en nuestro interior, viendo su sombra multidimensional. Tiempo. ¿Qué sería el tiempo? El conjunto de las dimensiones en movimiento. Movimiento. Voluntad. ¿Qué ocurre al morir? La esfera que ve, la cual es nuestro ser de sombras, entra en trance al dejar de ver su propia sombra, pero estas dos naturalmente se enfocan y se encuentran entre sí, pues son una sola, dos seres en un mismo aquí y ahora, conformados por una sola voluntad. Es en este enfoque donde se crea lo que suelen llamar túnel de luz, o simplemente luz. Se ve como túnel, o esa luz se ve lejana, porque nuestra conciencia del momento presente se agudiza. El tiempo se prolonga en un infinito personal, el cual conforma nuestro ser. Esa esfera blanca nos atrae. Al juntarse crean un nuevo individuo, una nueva inconsciencia, pero no un nuevo ser, pues el ser siempre es, sin conciencia, solo existencia. ¿Qué ocurre cuando la esfera que ve enfoca al interior de la esfera bariónica al morir? Se crea la conciencia inconsciente y con ella una nueva proyección, una nueva conciencia guiada por los arquetipos que le rodean, desenfocándose solo al dormir o al tener dificultades para sobrevivir. El enfoque de esas dos esferas, en el nivel más básico se expresa como existencia y dependiendo de la utilidad se pueden expresar también como sueños o pensamientos. Es de ese enfoque donde surge el deseo y así todo vuelve a comenzar. Cada día, cada instante, no siendo jamás necesario despertar la conciencia para volver, pues la existencia no sabe sobre dioses. No hay bien o mal, solo el aquí y ahora. Solo A más B, toda la existencia reflejada en una ínfima esfera, surgida desde la unidimensionalidad sin tiempo de la existencia, rodeada de múltiples esferas iguales a ella, existiendo en un mismo aquí y ahora, un multiverso dentro de un solo ser, pues todos son uno, y uno lo es todo. Esto sugiere la reencarnación, pero no debe entenderse como la vuelta del psique vivido, sino como la capacidad que tiene la existencia que nos conforma para proyectar el entorno de una manera distinta cada vez que naturalmente
lentamente se desenfocan esas esferas, creando así un nuevo psique, surgiendo desde su propia sombra. ¿Qué pasa al dormir? La esfera que ve se enfoca a la negrura. En ningún momento pierde la noción del aquí y ahora. Ambas esferas están activas todo el tiempo. No es que desaparezcan simplemente porque no se les está poniendo atención. La mayor paz a la que podemos llegar entrando en trance es a la negrura del sueño. Es ahí donde todo lo que tiene que ser drenado de tu ser se va. La negrura limpia. Se suele hablar mucho de vibraciones cuando se trata de estos temas, y no me gusta mucho usar esa palabra porque hay mucho que explicar antes de usarla. Pero hablando de vibraciones, las vibraciones más bajas a las que se puede llegar teniendo conciencia es en la negrura del sueño. La idea de la meditación sería llevar esa paz a tu día a día, y controlarlo sería no permitir que nada externo te arrebate el enfoque sobre esa conciencia, sobre esa vibración, sin importar si alguien te está golpeando, sin importar si estás soñando, sin importar si estás comiendo. Tú eres ecuanimidad, ecuanimidad consciente. Los sueños, las proyecciones que entendemos como sueños, se desarrollan en la esfera bariónica. La esfera que ve puede saber lo que está ocurriendo en la esfera bariónica, inclusive si no la enfoca. Es como si dentro de la esfera que ve se desarrollaran los mismos sueños al mismo tiempo. Claro, son la misma esfera, pero en general, la esfera que ve no suele proyectar. Es más bien como braille, como si sintiera las imágenes a pesar de no estarlas enfocando. ¿Qué sería un sueño lúcido? Mantener la conciencia del momento presente sobre la esfera que ve en tu interior, mientras ésta enfoca a la esfera bariónica proyectando sus imágenes. No es necesario perder el enfoque de la negrura para saber lo que está pasando en la esfera bariónica. Aún así sabes lo que sueña, pero si lo que se busca es tener conciencia dentro del sueño y vivir tales imágenes lo más reales que se puedan, el enfoque debe ser total. Da la impresión de que se fusionan ambas esferas. Eso que alguna vez llamé túnel de fractales es la esfera que ve enfocando a la esfera bariónica, y cuando la esfera bariónica cubre el campo visual de la esfera que ve, es ahí que me da la impresión de que se fusionan. Es como si la esfera que ve entrara en la esfera bariónica. Para entrar al sueño y no perder la conciencia de la esfera que ve, se debe mantener la tranquilidad del ser como cuando se encuentra en la negrura del sueño, el cual curiosamente es exactamente igual al estado de vigilia, el día a día consciente que todos conocemos, pero siendo ecuánime. ¿Qué sería una pesadilla? Las imágenes del sueño se desarrollan en la esfera bariónica. En un sueño normal, la esfera bariónica y la esfera que ve actúan como un único individuo. Me atrevo a decir que se fusionan. ¿De qué otra manera podríamos ver hacia todos los ángulos en el sueño? Y podemos ratificarlo con un sueño lúcido. No importa la dirección a la que volteemos, siempre hay imágenes. Además, es posible colocar ambas esferas una al lado de la otra. La única posible explicación sería que no se fusionen, pero sí que hagan contacto. La conciencia de ser se encuentra en la esfera que ve. Esa intuición que te despierta y que busca sacarte de problemas, viene de ahí, aunque también es causa de todos nuestros males, así que no la glorifiquemos. De ella sale nuestra interpretación de la existencia. Pero bueno, retomemos. En un sueño normal, la esfera bariónica y la esfera que ve actúan como un único individuo. Al no haber conciencia de ser por parte de la esfera bariónica, toma la de la esfera que ve. Y así la esfera que ve toma aparente control de la esfera bariónica, en donde todo se desarrolla como en un simulador en primera persona. Al recibir un estímulo muy alto por parte de las proyecciones, tales sensaciones ocasionan que la esfera que ve se mueva, y es ese movimiento involuntario lo que da más realismo a todo, pues en su inconsciencia buscando huir, la esfera que ve no entiende que no es el sueño, y dado que el instinto guía a partir de ahí, la esfera que ve provoca el despertar, no para alejarse, sino para seguir luchando, pero haciendo uso de su avatar. Y supongo esto porque de entender lo que pasa, despertaría en la parte oscura del sueño, y no directamente en la conciencia del avatar. La esfera bariónica funge como filtro de todos los componentes físicos del avatar. El estado de vigilia sería la esfera que ve fusionada con la esfera bariónica. En todo momento la conciencia de ser le pertenece a la esfera que ve, pero al estar vinculada con la esfera bariónica, actúan como un solo ser, de modo que la conciencia de ser se vuelve el avatar completo. En este punto, los estímulos que sean generados por la materia, la esfera que ve los tomará como propios. Al ser el conjunto entero uno solo, ese estímulo se vuelve parte de la conciencia de ser del avatar. Se podría poner como ejemplo
cuando te enamoras de alguien. Lo primero que ocurre es que un estímulo externo actúa sobre el avatar, pero el avatar en ningún momento apareció el estímulo externo. En principio, la esfera bariónica presenta el escenario a la esfera que ve, y es la esfera que ve la que aprueba o no el escenario. Bajo este concepto, el desamor sería la esfera que ve contemplando la ausencia del ser creado, experimentando la nada. De ahí el tremendo parecido entre el trance y el desamor, pues ambos hacen que la esfera que ve tome conciencia del vacío. De este modo puedes orientarte para controlar los sentimientos, pero de verdad no lo recomiendo. Aislar a la mente de lo que te vuelve humano te deja un vacío muy frío. Vivir en depresión constante y controlarlo solo por conocimiento no está bien. Te vuelve estoico, racional. Pero, ¿vale la pena? La gente podría verte como un ser fuerte, pero ambos sabemos que estás deprimido, buscando respuestas en posición de loto.